la mano y yo les voy dando la palabra y ustedes se presentan. Entonces vamos a iniciar de inmediato. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos y todas. Mi agradecimiento de que se hayan conectado para participar en esta conferencia de prensa. Quiero iniciar diciendo que hasta hoy puedo abordar con todos y todas ustedes el tema de Mini Vitoria en el caso de investigación 19 25 12 18-P, toda vez que desde el viernes y hasta ayer estuve de vacaciones atendiendo un asunto personal. En horas de la madrugada del viernes pasado, mi mamá tuvo un problema de salud bastante delicado y entonces entre mis hermanas y yo estuvimos atendiéndola. Ya por dicha está en la casa y recuperándose. Vamos a ver, inicio indicando que a lo largo de casi 33 años de trabajo en la institución, en el Ministerio Público, me he visto obligada a inhibirme en determinadas causas en investigación, porque mi esposo, Francisco José Campos Aguilar, desde que se graduó en la universidad, él litiga en el área penal. Y yo desde que me gradué trabajo en el Ministerio Público. Es una larga carrera en la institución. Como la ley lo establece, propiamente el artículo 66 del Código Procesal Penal, cualquier persona funcionaria judicial que considere que existe el riesgo de algún conflicto de interés tiene la posibilidad de excusarse e inhibirse de participar en las investigaciones en donde exista alguna persona que la obligue a separarse. Y con base en esa normativa es que en estos 33 años, cuando ha sido pertinente y necesario, lo he hecho. En este caso, esta mañana, al llegar a primera hora a la oficina, presenté un oficio ante la fiscal subrogante, doctora Cris González Ugalde, inhibiéndome de conocer este caso, tal y como lo establece la normativa interna del Ministerio Público. Asimismo, por transparencia y por objetividad, presenté ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para el presidente, para su despacho y para todos los miembros y los señores magistrados y las señoras magistradas de la Corte Plena un informe sobre mi actuación y los protocolos que se pusieron en práctica establecidos para este tipo de asuntos, para explicarles por qué y cómo fue que me inhibí de conocer este caso, del cual tuve conocimiento, igual que todos y todas ustedes, en la mañana del lunes 14 de junio. Hasta ese momento tuve conocimiento. Les informo que en el mes de junio del año 2019 yo confeccioné una circular que es la 20 ADM 2019 y que se titula Protocolo para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la Fiscalía General, del fiscal o la fiscala general del Ministerio Público de Costa Rica. Esta es una normativa interna que construí para asegurarle y darle garantía al país de que cuando haya riesgo de un conflicto de interés, la persona que ocupe el puesto de fiscal general o fiscala general sepa cómo apartarse de las investigaciones en donde exista efectivamente esa situación. Este protocolo fue puesto en conocimiento de la señora Kenia Alvarado Villalobos, que es la oficial de cumplimiento del Poder Judicial, y también fue del conocimiento del presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y es el instrumento que se ha venido aplicando a partir de ese momento, junio del 2019 hasta hoy, que me ha permitido excusarme fundamentadamente y de acuerdo a estas normas de los casos en que mi esposo figura como litigante independientemente del papel que tenga en la investigación. Y además, este protocolo fue puesto en conocimiento de todo el personal del Ministerio Público, porque es importante que actúen de acuerdo al mismo cuando tengan conocimiento de que mi esposo, en este caso,
es interviniente en las causas penales que se tramitan en todas las oficinas del país. También es importante que sepan que precisamente en el año 2019 confeccioné la circular 13 ADM 2019, que es la política de persecución penal en delitos funcionales y de corrupción dentro del Ministerio Público, impartida por la Fiscalía General para FAPTA, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. En esta circular, dentro de todos los temas que se tocaron, hay dos que son muy importantes. En primer lugar, que se blindó y se le dio una independencia total a la Fiscalía de Anticorrupción para hacer sus investigaciones. Investigaciones en donde la Fiscalía General, independientemente de quién ocupe el cargo, no tenga ningún tipo de injerencia. La Fiscalía se blindó y se le dio esa autonomía e independencia. Pero además, con vista en todos los hechos de corrupción que se estaban investigando, se decidió darle prioridad a 9 tipos de corrupción que estaban lesionando el desarrollo en el país y que son los hechos de mayor lesividad para la población en Costa Rica. Entre ellos, aquí tengo la información, se estableció que se le iba a dar prioridad a los delitos de corrupción en el sector de la salud pública, en el medio ambiente, en perjuicio de la educación pública, cometidos en telecomunicaciones y energías, corrupción política, corrupción dentro del régimen municipal, corrupción judicial, corrupción transnacional y corrupción en el desarrollo de la infraestructura vial. Mi compromiso con el país en la lucha contra la corrupción, cuyo discurso ha venido siendo acompañado en estos 3 años y medio de decisiones consecuentes y concordantes con mi discurso, está por encima de cualquier situación de pareja y de cualquier situación personal o familiar. Mi compromiso con el país es que esta sea la prioridad, y así es como se ha venido haciendo. Lo importante frente a esta situación, a este caso, es que los controles, los procedimientos, las normas legales y las normas internas construidas por mi persona en mi condición de fiscal general en el Ministerio Público han surtido efecto, porque la Fiscalía Anticorrupción, con total independencia y con total valentía, independientemente, y esto es lo importante y en esto tenemos que enfocarnos, independientemente de quiénes sean las personas investigadas, quiénes sean sus abogados o abogadas y qué relación tengan estos últimos con la Fiscala General, decidieron abrir una investigación cuando tuvieron conocimiento de presuntos hechos de corrupción, investigaron y tomaron decisiones que llegaron al punto de ejecutar allanamientos y detenciones. Y en eso es lo que el país se tiene que enfocar y no desviar la atención con un posible conflicto de interés que ya fue gestionado y ha venido siendo gestionado a lo largo de 33 años en mi carrera. Lo importante aquí es la independencia que tuvo la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción frente a este hecho de corrupción que está investigando y del cual, como ustedes, llegué a tener conocimiento por ustedes, por medios de prensa, en televisión y en radio y digitales, de lo que estaba aconteciendo. En ese sentido, por eso fue que decidí y le solicité a mis compañeros periodistas de la Fiscalía General que coordinaran este espacio con todos y todas ustedes, porque una vez más, a lo largo de estos 3 años y medio como Fiscala General y a lo largo de una limpia trayectoria de 33 años en el Ministerio Público, quise dar explicaciones sobre las consultas y la situación que ha llamado la atención en cuanto a este caso relacionada con mi inhibitoria en el mismo.
Y con mucho gusto, ese era el mensaje que quería darles, pero le decía a Tatiana que estoy abierta a cualquier consulta que tengan en relación con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Emilia. Tenemos una mano levantada de Pablo Campos. Adelante, Pablo, por favor, presentarse con el medio de comunicación al cual representa. Hola, buenos días, doña Emilia, y buenos días a todos los que están en esta transmisión. Doña Emilia, no sé si es una pregunta personal, pero tal vez sí para aclarar cuál es la relación que existe, porque en el Tribunal Supremo de Elecciones con el señor Campos, usted aparece casada en 1984 y divorciada en el 2010. Entonces, al día de hoy, no sabemos si la condición es esposo o es exesposo, para tener claro ese punto. Y después, si la situación también de que don Werner Molina también se tenga que retirar de la investigación debilita el Poder Judicial y ese tipo de investigaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Pablo. Sí, efectivamente lo voy a explicar una vez más porque este tema ha sido abordado a lo largo de estos 3 años y medio y no hay ningún problema. Efectivamente, en diciembre del año 1984, siendo ambos estudiantes de Derecho, nos conocimos y contrajimos matrimonio. Por una diferencia que tuvimos en el 2010, efectivamente nos divorciamos, pero cuando la diferencia se resolvió, decidimos seguir juntos. En el registro público aparecemos ambos como divorciados, pero desde 9 meses después de ese problema que tuvimos, volvimos a estar juntos, los 4, mi hijo, mi hija, mi esposo, Francisco José Campos Aguilar y yo. Formalmente, ante el registro, técnicamente aparecemos divorciados, pero después de eso decidimos permanecer juntos, así que para mí sigue siendo mi esposo. Con respecto al tema de don Werner Molina, efectivamente, por medio de ustedes, porque yo en el caso no he intervenido ni voy a intervenir, tuve conocimiento a través de un medio de prensa que él había presentado una inhibitoria en razón de que una familiar de su esposa era una de las personas que se están investigando en este caso. Lo que procede, aquí lo importante es que la ley y las normas internas en la institución, en el Poder Judicial, porque son normas no solo para fiscales y fiscalas, son normas también para jueces y juezas, y investigadores e investigadores, defensores o defensoras. Estas normas tuvieron efecto y igual que lo hice yo, don Werner procedió correctamente, con probidad y con honestidad, separándose del caso, para evitar que se cuestionara algún conflicto de interés. En ese sentido, pues en este momento ninguno de los dos vamos a participar de ninguna manera, ni vamos a tener injerencia, ni las hemos tenido en este caso. Bien, tenemos una consulta de Andrés O. Buenos días a doña Emilia y a todos. Buenos días. Sí, de Canal 13. Doña Emilia, son 2 consultas. Primero, quería saber si usted nos puede detallar, aunque no se trata de un caso donde hay personas de los supremos poderes, en el cual usted no tiene que verlos, ¿cómo funciona? Si llegan en algún momento a explicarle a usted o a señalarle cómo va la investigación, y es por esa razón que usted se inhibe. Mi pregunta es, o más bien es si nos puede explicar cómo funciona un caso que en algún momento sí pueda llegar a usted el expediente o alguna consulta del mismo, aunque no tenga que ver con personas de supremos poderes. Y la segunda es, si nos podría detallar en estos 3 años, cuántas han sido sus inhibitorias por casos relacionados en los que tenga que ver su esposo. Gracias. ¿Cuántas y cuáles? Sí, con mucho gusto. Con respecto a la primera pregunta, le puedo decir y le reitero que hasta aproximadamente las 7:30 de la mañana del pasado lunes 14 de junio tuve conocimiento por ustedes mismos, por los medios de prensa, que estaban realizándose esos allanamientos y en cuál causa. Yo antes de ese momento nunca tuve conocimiento de la investigación. Si en algún momento, en esta o en otra causa en la que yo no podía intervenir, se ocupaba ayuda de la Fiscalía General en algún sentido o por ley,
le corresponde a la persona que ocupa el cargo de fiscal o fiscala subrogante intervenir. En este caso le puedo decir que sé que se inició desde el 2019 por el número de expediente que tiene, que es el 1925-1218-PE, pero como les reitero, hasta el lunes pasado, 14 de junio, tuve conocimiento del mismo. Y si se necesitó la participación de la Fiscalía General, debe haber sido alguna de las personas que ocupaban el cargo del año 2019 hasta hoy que tiene que haber intervenido, porque ni lo hice, no lo conocía y no lo hubiera hecho. Pero como les reitero, y eso es importante que la población lo sepa a través de todos y todas ustedes, me enteré estando precisamente en la casa con mi mamá a través de los medios de prensa. Aquí yo busqué esos datos que usted pregunta y estaba viendo el control en la carpeta que tengo, y son 8 expedientes. 8 expedientes, vamos a ver si los identificamos porque los tengo con número. Hay 2 expedientes que se tramitan en la Fiscalía de San Joaquín de Flores, relacionadas con importadora Monge. Hay, vamos a ver, un caso que se tramita en la Fiscalía Adjunta de Alajuela por una estafa. Aquí tengo los números que después no sé si doña Tatiana se los puede facilitar. Tengo una inhibitoria, que no es por razón de mi esposo, sino porque una de las personas investigadas es familiar de una fiscal adjunta de mi equipo de trabajo. También otra de las causas en que me inhibí tampoco tiene que ver con mi esposo, es porque una de las personas denunciadas es un primo hermano mío de apellido Navas. Tengo el caso de la Ruta 27, ahí sí, porque Francisco Campos, mi esposo, es uno de los abogados defensores de todas las personas que están investigadas. El caso conocido como Aldesa, él es abogado del señor Chávez. El caso conocido como Soresco, porque también él lleva la defensa de algunos de los imputados, que aquí no tengo el apellido y no lo recuerdo, pero son 8. Si ustedes gustan los números de expediente, tal vez Tatiana me puede ayudar y se los facilitan. Así es, me gusta. Vamos entonces con don Edgar Fonseca. Don Edgar. Buenos días. Buenos días. Doña Emilia, hay bastante atención de la opinión pública de estas declaratorias de inhibitoria suya ante casos tan fuertes, y usted ha explicado desde el punto de vista legal las razones que lleva. Sin embargo, queda la inquietud de su ausencia, su distanciamiento ante casos tan críticos, por un lado. Por otro, doña Emilia, el caso de Cochinilla, como se le conoce, implicando al menos 30 detenidos, trae también a la opinión pública la preocupación frente a casos recientes que, sin embargo, a estas alturas no han llegado a juicio. Y las referencias recientes, se menciona el caso de la trocha, se menciona el caso del cementazo, para ponerle un par de ejemplos. ¿Cuál es su visión ante estas preocupaciones públicas y cuál es su posición? Y en particular, ¿a qué atribuye los cuestionamientos a su presencia en la Fiscalía a partir de estas inhibitorias? Sí, con mucho gusto, don Edgar. Con respecto a su primer comentario, le puedo decir que yo soy la jerarca en este momento del Ministerio Público. Yo estoy a cargo de la institución, giro directrices, y por delegación muchos fiscales adjuntos y fiscales adjuntas se encargan en las fiscalías especializadas y fiscalías territoriales de los casos y las denuncias que se tramitan en cada uno de ellos.
Si bien es cierto, yo soy la jerarca, puedo dar fe de que el Ministerio Público, que está compuesto por casi 1.600 personas funcionarias, está compuesto por fiscales y fiscalas en gran mayoría de experiencia y de trayectoria. Y la excepción no es la Fiscalía de Probidad. La Fiscalía de Probidad tiene al frente 2 fiscales adjuntos, un fiscal adjunto 2, que es don Carlos Meléndez Sequeira, y un fiscal adjunto 1, que es don Glenn Calvo Céspedes, con un conjunto de fiscales y fiscalas coordinadoras de juicio y auxiliares de muchísima experiencia, de muchísimo compromiso, de trayectoria y además comprometidos con hacer su trabajo bien. El hecho de que la fiscala general o en algún momento en el pasado que haya tenido lugar o que vaya a tener en el futuro se separe de alguna causa no significa que el caso se va a caer o va a trabajarse mal, porque la experiencia, la trayectoria, la capacidad y lo altamente calificado de las personas que forman parte de la Fiscalía de Probidad permite que el caso camine independientemente de que alguien de la Fiscalía General se separe. Y eso ha pasado en otros casos y está pasando en esto. Y lo importante además es que lo hacen valientemente y con independencia, independientemente del motivo por el cual hoy yo me estoy separando. Con respecto al tema del tiempo, vean, las investigaciones de hechos de corrupción son muy complejas y toman tiempo. Y el tipo de prueba que se necesita en estos casos generalmente ocupa tiempo. Pero además hay muchísimas circunstancias que hacen que estos casos, cuando son acusados, no lleguen a juicio. Por ejemplo, el caso de la trocha, que no es de mi gestión, es de la gestión anterior, está esperando el señalamiento. Ya tiene fecha, según me informaron, pero está esperando un espacio en los tribunales de justicia. El caso del cemento chino ya está en la Fiscalía de Probidad y está en revisión el proyecto de requisitoria que se les presentó. Nada más estamos a la espera de que próximamente, cuando ya termine la revisión de la prueba, de la evidencia, de todos los legajos y del proyecto, nos digan si tiene el visto bueno para presentarlo ante el juez o la jueza penal. Pero hay otros, por ejemplo, y voy a aprovechar para mencionarlo, como el caso que es de conocimiento de ustedes de UPAC. Es un caso en el que se hizo una diligencia en el mes de febrero del año 2020 y hoy, un año y varios meses después, estoy esperando que el expediente me regrese. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que figuran como abogados y abogadas defensoras se han encargado de retrasar el expediente. Cuando se hicieron las diligencias en febrero del año 2020 y se obtuvo dispositivos electrónicos, documentos y evidencia para ser analizada y para avanzar en la investigación, hoy, casi un año y medio después, no he podido avanzar con el caso porque los defensores y las defensoras impugnan todo lo que se hace, impugnan las decisiones del Ministerio Público, impugnan las decisiones del juez penal, impugnan las decisiones de la sala, presentan actividades procesales defectuosas, presentan recursos de apelación y un año y medio casi después estoy esperando que el expediente me regrese porque todavía están pendientes que la Sala de Casación Penal resuelva actividades procesales defectuosas que los defensores y las defensoras han presentado. Eso es totalmente ajeno a la tarea del Ministerio Público. Y mientras la Sala no resuelva todos esos reclamos que hace la defensa, que desde mi perspectiva han venido ya por ser reiterados con evidencia de tácticas dilatorias, pues lógicamente la investigación no va a avanzar. Y es algo que suele pasar cuando son investigaciones de hechos de corrupción con un número importante de personas imputadas y con un número importante de personas a cargo de las defensas. Entonces son varias situaciones, varias circunstancias que hacen que el caso no salga tan rápido como uno quisiera, pero lo importante es que están siendo adecuadamente atendidos por el Ministerio Público y en el momento en que pasemos esas etapas vamos a tener una respuesta y por ser casos de interés y siempre que el artículo 295 del Código Procesal Penal nos lo permita, vamos a informarles a todos y todas ustedes. Muchas gracias. Don Edgar me informa que tiene una repregunta, pero vamos a continuar.
continuar con la lista de personas que han levantado la mano y posteriormente volvemos con usted, don Edgar. Continuamos con Pablo Villalobos, de AmeliaRueda.com. Buenos días, doña Emilia. Buenos días. Puntualmente quisiera abordar dos temáticas. Una es, tal vez si usted nos puede explicar procesalmente, digamos, qué procede en el tanto usted como fiscal general y el fiscal subrogante se inhiben en una misma causa. Entonces, ¿sobre quién recaería, digamos, la investigación o conocer este asunto en el eventual caso de que algún miembro de los supremos poderes se pueda haber visto involucrado en este caso? O si digamos, ¿cómo procedería la coordinación desde la Fiscalía General si sus dos cabezas están inhibidas en un mismo caso? Y la otra consulta, doña Emilia, tiene que ver con las críticas que han surgido de parte de abogados y, bueno, ciudadanía también en el tema de sus inhibitorias, porque la gente podría pensar o podría decir, bueno, si usted quiere quitarse, digamos, a la fiscala general de encima, pues contrate a su abogado. Entonces, tal vez, digamos, ¿qué responde usted a esas críticas? Y bueno, si no cree que a lo largo, digamos, puede perder sentido que usted, digamos, se mantenga como fiscal general si no puede llevar los principales casos. Muchas gracias. No, con mucho gusto, don Pablo, y si me lo permite voy a empezar con su segunda pregunta. Es comprensible que la población se haga esos cuestionamientos y por eso es que yo agradezco que todos y todas ustedes se hayan conectado en la conferencia de prensa, porque ustedes son el medio por el cual la información correcta y fidedigna llega a la población para que entiendan cómo son las cosas. Aquí lo importante con respecto a su segunda pregunta es que independientemente de que me haya tenido que inhibir de ciertos casos, y hablemos de este último que se conoce como cochinilla, lo importante es la decisión de mi persona como fiscala general que tomó después de muchos años y de muchos cuestionamientos y situaciones difíciles y de crisis que vivió el Ministerio Público en el 2017. Si ustedes recuerdan qué es lo que originó que yo esté al frente de la institución, fue cuestionamientos en la probidad de las personas que tomaban decisiones en el Ministerio Público. ¿Y cuál era mi obligación al frente de la institución dentro de todas las múltiples tareas que hay y muchos temas que atender? Blindar y fortalecer la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Eso fue lo primero que yo hice con esta circular 13 ADM-2019, en donde yo dije que esta fiscalía, que además está liderada por una persona honesta, valiente y proba, iba a tener independencia para que no fuera objeto de ningún tipo de presión, ni presión económica, ni presión interna por parte de la Corte o algún funcionario del Poder Judicial, ni presión política. Y entonces la blindé con esta circular en donde yo dije que iba a trabajar con independencia inclusive hasta de la propia fiscala general. Pero además acompañé esta decisión poniendo una persona proba al frente, lo suficientemente proba y valiente porque inclusive le tocaba investigar a la fiscala general en caso de que fuera denunciada. Entonces, mi discurso de transparencia y de probidad fue acompañado, como decía al principio, de decisiones consecuentes. Si yo digo que yo soy transparente, objetiva y que no voy a cometer ninguna irregularidad ni hecho de corrupción, tengo que tomar decisiones que efectivamente lo demuestren. Y esta circular, efectivamente, eso es lo que hace. Blindar a la Fiscalía de Probidad, blindarla de cualquier tipo de presión, blindarla inclusive de la injerencia del propio fiscal o fiscala general, hoy, yo y en el futuro, quien vaya a ocuparlo en próximos años, ¿verdad? Y que trabajara con independencia. Y yo creo que el hecho de que lo haya hecho así en este caso, del que estamos hablando, lo que hace es dejar en evidencia la garantía de esta decisión de mi persona
de blindar a la Fiscalía, porque esta es la muestra de que efectivamente a espaldas de la Fiscala General, cuyo esposo es abogado de hace muchos años de dos de las empresas que aparecen en la investigación, se investigó sin importar eso. O sea, esta es la muestra de que la Fiscalía actuó correctamente. Diferente hubiera sido, y ahí sí, ustedes sí tendrían que llenar portadas y titulares si se enteran de que se denunció un hecho de corrupción en donde había una empresa cuyo abogado es el esposo de la Fiscala General y resulta que no se investigó, se archivó y no se hizo nada. Eso sí debería ser un titular, pero aquí el titular y la población lo que debe hacer es estar tranquila y estar orgullosa de la Fiscalía de Probidad que tiene Costa Rica en este momento y de la que no gozan otros países lastimosamente. Una fiscalía que independientemente de quién es el esposo de la fiscala general y a quién representa y cuyos intereses representa, investigó con probidad, con valentía y con independencia, sin que la fiscala general interviniera. Y no intervino porque no lo sabía, pero tampoco lo hubiera hecho de ninguna manera. Pero esto lo que significa es que la decisión mía, que acompaña un discurso de que tenemos que actuar con probidad en el Ministerio Público, a diferencia de lo que ha pasado en otras gestiones, se cumplió. Con respecto a don Warner y a mi persona, que nos tenemos que, que ya nos inhibimos, precisamente este protocolo, el que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que es la circular 20 ADM 2019, que más bien le voy a pedir a doña Tatiana que ahora se los reenvíe porque ya lo habíamos mandado hace unos años. Fue lo que hicimos don Warner Molina y yo. En el caso en que de este expediente, Cochinilla, surgiera un testimonio de piezas o una investigación en donde se involucre a una persona que tiene fuero, ¿verdad? Que eso significa que solo le corresponde a la Fiscalía General investigar. Lo que dice el protocolo es que se hace una convocatoria del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal es el órgano que está compuesto por todos los fiscales adjuntos y fiscalas adjuntas del país. En ese Consejo Fiscal que dirige la fiscal adjunta o el fiscal adjunto de mayor antigüedad en la institución, se vota para confeccionar una terna. Entonces, de la votación que se hace en el Consejo Fiscal, los tres fiscales adjuntos o fiscalas adjuntas que tengan mayoría de votos van a conformar una terna. Esa terna se envía a la Corte Plena y la Corte Plena de esa terna escoge quién va a sustituir a la fiscala general y al fiscal subrogante que están inhibidos. Y es a ese fiscal designado por corte o fiscala a la que le correspondería en representación de la Fiscalía General hacerse cargo de la investigación. Este es el procedimiento que tiene que utilizarse y que está establecido en esta circular que no ha dejado al margen ninguna situación precisamente para asegurarnos que dentro del Ministerio Público se actúe correctamente. Y en este caso, que lo desconozco y además no me interesa ni tampoco voy a prestar ninguna atención, pero si se llegara a hacer o a intervenir o a decir que en algún momento hay una persona con fuero que también va a ser investigada o que resulte involucrada, el fiscal adjunto 2, don Carlos Meléndez Sequeira, tiene que informarlo para que la secretaria de la Fiscalía General con la fiscala adjunta o el fiscal adjunto de mayor antigüedad convoquen al Consejo Fiscal y se haga ese procedimiento que le acabo de explicar. Gracias. Con mucho gusto. Con don Hugo Solano de la Nación. Muy buenos días, doña Emilia y compañeros. Buenos días. Mi pregunta es en el sentido de que cuánto dura este proceso para nombrar a la persona que va a estar al frente de esta investigación ahora que se ha inhibido pues don Warner y que doña Cris termina y se ha inhibido por supuesto doña Emilia. Y también si la Fiscalía con el personal que tiene y lo que exige un caso de estos,
declarado ya pues como complejo, tiene los recursos para hacer frente. Sí, con mucho gusto, don Hugo. Vea, digamos, en este caso la secretaria de la Fiscalía General no ha informado de que se requiera hacer la convocatoria al Consejo Fiscal porque don Carlos Meléndez no ha dicho que necesita la participación de la Fiscalía General. Pero le puedo decir que en el caso en que la secretaria de la Fiscalía General reciba esa solicitud de don Carlos Meléndez Sequeira, el Consejo Fiscal se convoca en forma inmediata y gracias a la tecnología, ¿verdad?, y a la posibilidad de contar con Teams, que es la forma en que últimamente hemos hecho los consejos fiscales para otros temas, se convocaría en forma inmediata y el Consejo Fiscal tendría lugar en forma inmediata. En ese Consejo Fiscal sí les digo que don Warner Molina y mi persona no intervendríamos, porque lógicamente no tenemos por qué participar y tomar decisiones en cuanto a quién debería estar en nuestro lugar. Entonces en eso nosotros no participaríamos, pero eso es inmediato. La convocatoria se hace por correo electrónico y como le digo, en tiempos de pandemia, en el último año y medio hemos hecho los consejos fiscales por Teams, entonces es muy rápido. Perdón, había una segunda pregunta. ¿Pueden repetir? Sí, perdón. Si es tan amable, si un caso complejo como estos, que requiere de tantos fiscales, Sí, perdón. no viene a ir en demérito de otros, pues entiendo que el personal de la Fiscalía también es limitado. Sí, don Hugo, claro, ya lo recordé, discúlpeme. Vea, los recursos en la institución, en el Ministerio Público, nunca son suficientes. Los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y del OIJ, de la sección anticorrupción del OIJ, no son suficientes. Los recursos de la sección de delitos de cibercrimen informático no son suficientes. Y efectivamente, como usted lo hace ver, un caso como estos, ¿verdad?, y como otros que hemos tenido en otras fiscalías especializadas, detienen temporalmente el trabajo normal de las fiscalías, porque no hay suficientes fiscales y fiscalas, ni técnicos ni técnicas. Yo sé que, por ejemplo, la Corte Plena, a instancias de la señora vicepresidenta, nos consiguió que tuviéramos 14 plazas nuevas para la Fiscalía Anticorrupción el año pasado, 7, y a inicios de este otros 7, pero aún así no son suficientes, porque como usted lo hace ver, son casos de mucha complejidad y que necesitan mucho tiempo en cada una de las diligencias y de las audiencias que se llegan a tener lugar. Y yo creo que el reclamo que hemos venido haciendo, pues surtió efecto para la Fiscalía Anticorrupción, porque como le digo, la Corte nos dio 14 plazas y además le dio a la unidad de anticorrupción del OIJ, pero cuando vemos que en un mismo momento de la historia de este país se están investigando al mismo tiempo tantos casos de corrupción, que es algo que nunca había pasado porque anteriormente los casos eran mínimos y eran aislados, pero cuando en este momento hay tantos casos de corrupción investigándose al mismo tiempo, no contamos con el músculo, porque inclusive los auditores de la sección de delitos económicos del OIJ no son suficientes. En estos momentos tienen una presa de casos y de documentación que tienen que estudiar, que les impide poder hacer las pericias con rapidez y poder hacer los dictámenes periciales con rapidez, y por eso es que eso es uno de los motivos por los cuales estos casos muchas veces se atrasan, porque los resultados de las pericias no llegan tan rápido como quisiéramos por falta de personal. Inclusive, de los casos grandes que estamos esperando dictámenes periciales, hay bastantes, porque el número de auditores y auditoras es escaso. Buenos días, doña Emilia, a usted y a todos los presentes. Buenos días. Una opinión en dos vías. Hoy la diputada del PUS, Shirley Díaz, solicitó que usted se apartara no solo del caso, sino del Ministerio Público, porque ella dice que con los recursos limitados, que usted bien señala ahorita, tiene el Ministerio, no se justifica que se esté perdiendo su cabeza en reiterados casos y especialmente en los más importantes.
eso. Y también respecto a lo que dice doña Laura Guido, la jefa de fracción del PAC, que ella dice que le parece una contradicción que un funcionario público no pueda tener parientes de consanguinidad directa participando para contratación pública, pero sí pueda la fiscala general tener a un litigante con relación directa de consanguinidad o de familiaridad, para que precisamente sucedan cosas como estas de inhibitorio. Me gustaría conocer qué opina usted respecto a esos dos puntos en particular. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto, don Juan José. Vamos a ver, con respecto a lo que dice la señora diputada doña Shirley, no me voy a apartar del Ministerio Público, voy a mantenerme en mi cargo porque no hay absolutamente ningún motivo y ninguna justificación para que yo presente mi renuncia. Y más bien, al país, y con toda humildad lo digo, le interesa y le sirve que Emilia Navas en estos momentos se mantenga en la institución, al frente de la institución, porque independientemente de que, como pasa con los jueces, las juezas, inclusive magistrados y magistradas que yo conozco que se han inhibido de conocer muchos casos que llegan a sus manos, ¿verdad? Ha sido la persona, Emilia Navas, la que ha construido una fiscalía anticorrupción fuerte, valiente, independiente y blindada de cualquier tipo de presión. Y precisamente esas decisiones, la que yo tomé, es la que le conviene al país, independientemente de que me tenga que separar, porque como le expliqué antes a un colega suyo, el Ministerio Público no es solo Emilia Navas. En este momento Emilia Navas es la cabeza, es la jerarca, es la que toma decisiones de la mano con fiscales y fiscalas de mucha experiencia y trayectoria que me ayudan a tomar decisiones inteligentes y correctas. Pero el hecho de que yo me separe de una causa, o de que un magistrado se separe de una causa, o de que un juez o una jueza se separe de una causa, porque eso es común. Eso es común, lo que pasa es que como no tienen la proyección de la Fiscalía General, es algo que la ciudadanía tal vez no conozca, o porque son otro tipo de casos. Pero esto de las inhibitorias, de las recusaciones, de las excusas, es algo muy normal y que siempre ha pasado, y que precisamente la Asamblea Legislativa, cuando hizo lo del código, muy inteligentemente puso el artículo 66 que dice: cualquier juez o jueza o funcionario judicial que considere que hay un conflicto de interés tiene la posibilidad de inhibirse y excusarse. Y eso es algo que pasa en cualquier sociedad y en cualquier país. Pero lo importante no es que se separe, lo importante es que haya una norma que le diga a usted cómo proceder para evitar esos conflictos de interés. No hay absolutamente ninguna razón que me haga a mí renunciar o separarme del cargo. No hay absolutamente ningún motivo de que signifique de que porque Emilia Navas no está interviniendo como fiscala general en alguna causa en investigación de las miles y miles y miles que hay en el Ministerio Público y que han existido en estos 3 años y medio, la causa se va a caer. Porque, como le reitero, el Ministerio Público está compuesto por fiscales y fiscalas de experiencia, de alta trayectoria, muy calificados y calificadas, con capacidad, con destrezas, con conocimiento, que independientemente de quién esté en la Fiscalía General y se separe o no, la causa va a seguir tramitada adecuadamente. Y con respecto a el comentario de la señora diputada Guido, lo que le puedo decir es que, como le estaba explicando, en todas las sociedades existe la posibilidad de que haya conflicto de interés. Pero es a la sociedad, y en este caso la Asamblea Legislativa, a la que le corresponde normar estas cosas para que el conflicto de interés real, potencial o aparente no cause problemas ni permita injerencias para hechos de corrupción en las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y le insisto porque quiero hacerlo a través de todos y todas ustedes, para que esta información le llegue a la ciudadanía, a la población completa. Mi interés es la lucha contra la corrupción. Y yo tengo claro, y lo tuve claro siempre en mi carrera como fiscal, pero lo tengo claro desde que soy fiscal general, que luchar contra la corrupción implica ataques
ataques en muchos sentidos, y yo los he sufrido, pero mi apertura y mi transparencia ha sido de tal magnitud que ninguno de esos ataques, independientemente de quién hayan venido o de dónde hayan venido, han permitido manchar la gestión que he venido haciendo de la mano con un impresionante y altamente calificado grupo de fiscales y fiscalas. Los niveles de transparencia que he venido teniendo, hablando a la población y a todos y todas ustedes con total apertura, ha demostrado que todos esos ataques son infundados. Y este es un ataque infundado también, porque más bien lo que Costa Rica debe aplaudir es que dentro del Ministerio Público hay una Fiscalía de Probidad valiente, blindada e independiente, como les reitero, en el sentido de que sin importar qué tan poderoso políticamente o qué tan poderoso económicamente o quién sea el abogado defensor de las personas que presuntamente cometieron hechos de corrupción, ¿qué importa quiénes sean? Investigaron, pidieron allanamientos, pidieron diligencias, detuvieron personas, sin importar quién sea uno de sus abogados y sin importar que uno de los abogados sea representante de personas imputadas y esposo de la fiscala general. Y eso, más bien, a mí me da un orgullo impresionante de que efectivamente conseguí, no con esta circular, sino con la persona que está al frente de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con el equipo de fiscalas y fiscalas y con decisiones como estas, conseguí blindar a la Fiscalía Anticorrupción. Y este es un motivo para que toda Costa Rica esté tranquila de que efectivamente el Ministerio Público hoy día en esta gestión, y yo espero que así sea en un futuro, cuando ya en unos años termine mi gestión, se mantenga y sea la ciudadanía y sean los medios de prensa y sea la población la que cuide a esta Fiscalía de Probidad, la que cuide esta Fiscalía Anticorrupción, que hoy no permite ni lo haría ningún tipo de presión para que un caso se investigue o se deje de investigar por intereses políticos, económicos o de cualquier tipo. Y eso es en lo que hay que enfocarse. Y ustedes, que por eso yo estoy muy agradecida de que hayan participado en esta conferencia de prensa, bueno, estén participando porque no ha acabado, le lleven ese mensaje de tranquilidad y de garantía al país. Suena algo aquí. No escucho, no escucho. Tatiana parece que lo tiene apagado el micrófono. Con la pregunta. Muchas gracias, doña Emilia, por permitirme la pregunta. Sí, claro. Usted acaba de calificar de infundado el ataque de los diputados y la presión para que renuncie. ¿Por qué usted califica infundado esos actos? Segundo, ¿usted piensa postularse para reelección en su cargo al finalizar ahora en noviembre su gestión? Sí, con mucho gusto, don Edgar. Vea, yo considero que pedirle a la fiscala general que se separe del cargo porque se inhibió, cuando lo correcto es inhíbase en las causas de investigación donde un pariente suyo es interviniente independientemente de la condición, es infundado. O sea, más bien debería aplaudirse que uno no tiene injerencia, que uno no interviene, que uno no tiene conocimiento en esas investigaciones donde un pariente interviene independientemente de la condición. Más bien eso es lo que hay que aplaudir. Y como le reitero, eso es algo que pasa en los tribunales de justicia y en corte plena y en la sala tercera a cada rato. Lo que pasa es que son causas que tal vez no son de interés público o que no son mediáticas y entonces la gente no lo sabe, pero gracias a Dios existe ese procedimiento en el Código Procesal Penal que le da la posibilidad a cualquier funcionario judicial de excusarse de conocer una causa cuando sabe que hay alguien cercano
que interviene en cualquier condición en la investigación. Y vea, le voy a decir, en estos momentos tenemos muchísimos proyectos que están caminando y yo estoy enfocada en que a final de año, ¿verdad? Porque vamos haciendo planes de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo, estén conseguidos. Y hay muchos de ellos que se han atrasado por temas de pandemia. Entonces, yo en estos momentos estoy enfocada en todo lo que implica mi tarea, mis funciones, mis labores, proyectos de la Fiscalía General, y yo no me he puesto a pensar en una posible reelección. Mi gestión termina la primera semana de marzo del 2022, ahí se cumplen los 4 años, pero yo creo que más bien sería una falta de respeto hacia la población y hacia el país decir que estoy pensando en estos momentos si voy a reelegirme o no voy a reelegirme, cuando hay tantas cosas que atender, que hechos de corrupción, asuntos de crimen organizado, asuntos de narcotráfico, asuntos de violencia que están golpeando al país, y yo no me he sentado a pensar en eso. Y además lo que me interesa es conseguir concretar todos los proyectos que tenemos, todos los fiscales y fiscalas del Ministerio Público en estos momentos. Doña Emilia, ¿me permite? Sí, claro, claro. Pero, ¿a qué atribuye usted las presiones en este momento para que renuncie? Bueno, le voy a decir, yo no tengo ninguna presión. O sea, más bien yo me enteré por ustedes de los comentarios de las señoras diputadas. O sea, yo no los conocía. Lo que le quiero decir es que si esos comentarios se hicieron, son totalmente injustificados. Y le digo a la población que no se preocupen, a todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que a través de WhatsApp, de correos electrónicos, cuando voy al supermercado, cuando salgo a la calle, cuando voy a comprar comida, me los topo y me dicen que apoyan la gestión del Ministerio Público, porque no solo es Emilia Navas, es un grupo de 1.600 personas totalmente comprometidas que de la mano conmigo estamos trabajando por la paz y la seguridad de este país dentro de las posibilidades que la ley nos da y dentro de las posibilidades por las tareas que tenemos, ¿verdad? Esa es la gente que yo escucho, esa es la gente a la que yo me debo, esa es la gente que está pidiendo que la Fiscalía trabaje con probidad, con independencia, sin ningún tipo de presión. O sea, yo no he recibido ninguna presión de ningún sentido, y para mí es respetable que una señora diputada diga que me debería apartar, pero como no existe ningún motivo ni ninguna justificación de una persona que está actuando correcta y transparentemente al frente de la institución, se separen, no lo voy a hacer. Tenemos una consulta de Richard. Adelante, Richard. Por favor, con el nombre de su médico. Gracias, doña Emilia. Gracias, Tatiana. Doña Emilia, bueno, la oportunidad de que usted se haya apartado es que desde la perspectiva jurídica podemos conocer su sentimiento, su sentido, su análisis del nivel de corrupción del país. Doña Emilia, uno lo lee todos los días, en el Guardián uno ve la preocupación de la gente ha caído en desánimo. Doña Emilia, ahora que está apartada de este caso, ¿a usted le sorprende este caso? Ya no hay ninguna problemática en que usted nos pueda dar su criterio sobre el caso Cochinilla. Si usted realmente este caso la sorprende como costarricense, como ciudadana, porque realmente uno ve que la resolución a veces es lenta, no lo digo como crítica, sino como observación. Uno ve el caso de la trocha, la gente con esa sensación, uno ve ahora esto, y la gente la percepción que tiene es que el país está corrompido absolutamente. Y Emilia, ¿usted nos puede compartir esa sensación, ese sentimiento como ciudadano costarricense? Usted lo exaltaba, y sobre todo ahora apartada de este caso, ¿qué valoración le da a usted? ¿Le preocupa el nivel de corrupción que hay en el país? Sí, vea, separarse e inhibirse de un caso implica abstenerse de hacer ningún tipo de comentario. Inclusive, aunque esté separada, la norma dice que aunque esté separada no puedo hacer ningún comentario. Entonces yo con respecto a este caso no puedo decir absolutamente nada. Yo lo que le puedo decir es que precisamente esta circular, la 13 ADM 2019, que establece cuáles son los hechos de corrupción que vamos a trabajar
en la Fiscalía General y en la Fiscalía Anticorrupción, evidencia que hay hechos de corrupción que están golpeando al país, que lo están lastimando, que lo están haciendo más pobre, que están haciendo que la gente, inclusive me voy a permitir leer esta parte de la circular, que ya después se las vamos a facilitar. Pero aquí está, esta parte es donde yo justifico, donde se justifica lo siguiente. Voy a permitir leérselo. Dice, el objetivo de este instrumento es establecer una política de persecución penal anticorrupción contra los delitos cuya comisión resultan más dañosos, de mayor lesividad y de gran impacto nacional y consecuencias por violación de derechos económicos, sociales, culturales y que ponen en riesgo el Estado de Derecho y los derechos humanos al país. O sea, ¿por qué es que yo decido y le doy la orden? Porque esto es una orden que yo le doy a la Fiscalía Anticorrupción. Investigue y dele prioridad a los hechos de corrupción en salud pública, a los hechos de corrupción en contra del medio ambiente, a los hechos de corrupción en contra de la educación pública, a los hechos de corrupción en telecomunicaciones y energía, a los hechos de corrupción en el desarrollo de infraestructura vial. Mi esposo es abogado, hace, no sé exactamente, él dice que son 15, 20 años, no lo sé, de 2 empresas que están siendo investigadas y pese a eso, consciente la fiscala general, o sea, quien les habla, de que esto está causando un ataque contra el desarrollo del país en el área de infraestructura vial, le digo a la Fiscalía de Probidad, investíguelo, con independencia, pero investíguelo. Y le digo a la Fiscalía de Probidad que investigue hechos de corrupción política. Y le doy la orden de que investigue hechos de corrupción del régimen municipal y hechos de corrupción dentro del Poder Judicial, que también lo estamos haciendo. Y finalmente, hechos de corrupción transnacional. ¿Por qué es que le doy esta orden? Y le digo, utilice sus escasos recursos para investigar estas cosas, porque esto es lo que está lesionando el desarrollo, la paz en Costa Rica y está atentando contra los derechos humanos de la población. Esto está causando mucho daño. Entonces, mi decisión, precisamente por eso, y mi obligación y mi compromiso, como lo hice ver cuando me postulé y cuando juré ante la Corte Plena, hacer bien mi trabajo, es tomar las decisiones dentro de las posibilidades que la ley me dé para luchar contra esto. Y por eso fue que se estableció esto. Pero nada me servía decirle en una circular, investigue todo eso, si yo no la blindo. Entonces, ¿qué es lo que dice la circular? Y me voy a permitir también, si usted me da chance, ¿qué es lo que dice la circular? Dice, para estos efectos, se establece que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción será el órgano rector del Ministerio Público y gozará de independencia funcional para la dirección de las investigaciones y sanción contra la corrupción, debiendo materializar las políticas de persecución penal dictadas al efecto en estrategias de investigaciones y casos penales específicos junto y de la mano con el OIJ. Además, se establece que su función debe ser garantizada mediante un blindaje de presiones políticas, económicas, sociales, mediáticas o de cualquier naturaleza que pongan en riesgo la objetividad, la legalidad de sus investigaciones y sus componentes, quienes deben de poseer los más altos estándares de idoneidad y de calidad técnica, jurídica, de comportamiento conductual, ético y de valores en el grupo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Fortaleciendo la Fiscalía de Probidad. ¿Y cómo sé que esta fue una buena decisión? ¿Y cómo sé que esta circular efectivamente se está cumpliendo? Con el caso
como dicen popularmente, que reventaron el lunes. Un caso del que yo no tuve conocimiento, lo tuve sentada viendo televisión y escuchando la radio con mi mamá en la cama, me enteré igual que ustedes. Entonces, ahí es donde yo reitero, aprovechando el medio de ustedes, ahí es donde yo reitero que más bien esto debe ser un orgullo para el Poder Judicial, para la Corte Plena, institucional en el Ministerio Público y para el país, saber que hoy día, con esta decisión que yo tomé de que se investigaran estos hechos de corrupción a costa de todo, se está llevando a cabo una investigación independientemente de que uno de los abogados de las personas investigadas es esposo de la fiscala general. Y eso es en lo que se tienen que enfocar. Y no permitir que personas que opinan desvíen la atención de lo que realmente está pasando. Y es que hay corrupción en el país, que los niveles son muy altos y que efectivamente están causando daño y están atentando contra el desarrollo y los derechos humanos de las personas en Costa Rica. Y eso es lo importante. Nada más, para terminar, sí. Yo no sé si ya lo mencionó, es que llegué un poquillo tarde. Sí. Mira, la colaboración de la ciudadanía es vital. Claro. O sea, si no hubiesen existido esas voces disidentes en una institución de 400 empleados, donde solo 2 se atrevieron a decir, aquí está pasando algo raro. Sin embargo, usted sabe bien que muchas veces esas voces son silenciadas. Los informes de auditoría dejaban ver que había algo particular. ¿Qué le dice a usted a esos trabajadores de la empresa pública que están sometidos a ese rigor? Doña Emilia, yo no comprendo, esa es mi valoración profesional, como en un asunto que ya era evidente para todos. Uy, qué bien, solo 2 trabajadores. Porque estoy con la fiscal. Héctor, sí. ¿Cómo hace usted? ¿Qué llamado le hacen los empleados públicos para que colaboren con estos casos? Porque en este caso fueron 2 de 400, doña Emilia. ¿Y qué tan importante fue ese avance que hicieron ellos a favor de la investigación, por favor? Sí, con mucho gusto. Vea, yo del caso no puedo hablar porque, y además no lo conozco. O sea, yo lo que sé del caso es lo que ustedes han publicado y han divulgado. Eso es lo único que sé. Porque, como le digo, veo noticias y leo el periódico y leo los medios digitales, porque para mí es importante el trabajo que hacen ustedes. Entonces, yo de ese caso no puedo hablar. Yo lo que le puedo decir es que dentro de mi trabajo y el trabajo que hace la Fiscalía Anticorrupción con la ciudadanía, siempre instamos a que denuncien, que no tengan miedo y que no se conviertan en testigos mudos de hechos de corrupción, porque precisamente todos estos hechos de corrupción que se investigan, y no estoy hablando de este caso porque no puedo decir nada de ese, todos los hechos de corrupción han sido del conocimiento de los otros casos. Determinamos siempre que son del conocimiento de las personas cercanas, de funcionarios públicos, de ciudadanos que optan por no complicarse, por no ser valientes, por tolerar y por callarse. Si la ciudadanía y los funcionarios y las personas funcionarios públicos denunciaran, la participación de la ciudadanía y de la función pública es importantísima, igual que de la función privada. Las empresas privadas en la lucha contra la corrupción tienen un papel muy importante, inclusive las ONG que trabajan a nivel mundial contra la corrupción dicen que en esta tarea son importantes todos, los funcionarios públicos, la empresa privada y la ciudadanía, y que juntos se puede detectar hechos de corrupción, se pueden detener hechos de corrupción, se pueden investigar hechos de corrupción. Y le voy a decir, si hay alguien que puede dar fe que denunciar hechos de corrupción y no tolerar hechos de corrupción no trae consecuencias nefastas, soy yo. Porque yo desde que soy fiscal general, en todas las gestiones con los fiscales generales que he trabajado, me he opuesto a muchas decisiones de ellos. Y hoy día, pese a todas esas denuncias, pese a todas esas protestas, pese a todo lo que he hecho, hoy día vean dónde estoy sentada, al frente de la Fiscalía General. Más bien, ese temor es infundado. Ese temor no debe paralizar a la ciudadanía ni a los funcionarios públicos y funcionarias públicas honestas y honestos que tiene este país, que son la gran mayoría. Tienen que dejar de lado ese temor y tienen que saber que más bien convertirse
en una persona que denuncia hechos de corrupción, más bien les blinda. Más bien es todo lo contrario. Lo que pasa es que esos discursos y esa desinformación de que si denuncia va a tener problemas, los limita, los atemoriza. Pero es todo lo contrario. Decir la verdad, denunciar hechos de corrupción y decir y demostrar y documentar lo que está pasando, los blinda. Y ustedes lo saben porque si ustedes ven a lo largo de mi trayectoria, en cuántos casos de denuncia de hechos de corrupción o irregularidades he participado, que inclusive he llegado hasta la Asamblea Legislativa, y cuántos casos he protestado, estoy hoy de fiscal de general. Si no fuera así, yo no hubiera tenido la posibilidad de crecer en la institución, pero más bien es todo lo contrario. Y yo aprovecho este espacio para decirle a la población y más bien para agradecer, porque ayer estaba viendo en un medio de prensa cómo ha crecido el número de casos y el número de denuncias de hechos de corrupción en la Fiscalía de Anticorrupción. Y es impresionante. Y esto responde a la apertura y a la transparencia con que el Ministerio Público está trabajando. Ahora la ciudadanía confía en lo que estamos haciendo y por eso es que está denunciando, porque sería una apreciación incorrecta decir que antes de mi gestión no habían hechos de corrupción o que eran aislados. No, no es cierto. Es que con la gestión que estamos haciendo, la ciudadanía confía en nosotros, acude a nosotros, nos da la información y nosotros investigamos. Es todo lo contrario. Entonces, más bien aprovecho su colaboración para hacer llegar este mensaje a toda la ciudadanía y decir que son una pieza indispensable en la lucha contra la corrupción, que nosotros vamos a trabajar con eso, pero que los necesitamos y las necesitamos. No le quiero quitar mucho tiempo. No se preocupe. Gracias. Sí quiero insistir en que el mayor temor de la ciudadanía es que en razón de que su pareja está del otro lado, los hechos de investigar queden impunes. Usted ha insistido ampliamente en por qué no hay que tener ese temor. Sin embargo, mucha gente con la que uno habla en la calle le dice que con qué independencia podría actuar un subalterno suyo si cree que su proceder podría estar en contra de la esposa del representante de uno de los acusados. Entonces, mi pregunta es, ¿qué garantías nos ofrece la ley, qué garantías están por escrito que sus subalternos pueden tener la suficiente autonomía para proceder aun cuando ese proceder afecte la familia de la señora fiscal? Sí, don Héctor, vea, las normas internas y las normas legales y todos los controles que hay dicen cómo debemos proceder todos, porque inclusive hay instrucciones no solo para mí, sino para los fiscales que llegan a tener conocimiento de que algún pariente o persona llegada a la persona que ocupa el cargo de fiscal o fiscala general interviene en cualquier condición, no necesariamente tiene que ser como abogado o no necesariamente tiene que ser como abogado defensor, puede estar de actor civil o de querellante. Este protocolo lo que hace es garantizar efectivamente esa objetividad y esa transparencia, pero además le puedo decir, don Héctor, y lo voy a decir porque es importante que el equipo de trabajo sepa que la población debe confiar en los valores de las fiscalas y los fiscales del Ministerio Público. No hay absolutamente ninguna que sea temeroso de alguna decisión de la Fiscalía General. Todos en estos 8 casos, que son de diferentes fiscalías, han procedido como dice el protocolo, pero además son personas totalmente probas, porque partir de que un fiscal o una fiscal en determinado caso va a actuar contrario a lo que debe hacer por temor, es decir que tengo un equipo de trabajo de personas ineficientes, miedosos, sin valores, poco éticos, y es todo lo contrario. El Ministerio Público tiene fiscales y fiscalas totalmente probas. Y entonces, este instrumento, las normas legales y la probidad comprobada de todo el equipo del Ministerio Público le dan esa tranquilidad. Y yo creo que el hecho de que con amplitud
hoy en esta conferencia de prensa y en cualquier momento que todas o todos ustedes lo necesiten, hablar con mi persona o hablar con cualquier persona, fiscal adjunto o fiscal adjunta que ocupe cargos de jefatura, les puedo asegurar que eso no es así. Pero además, si volvemos la vista atrás a lo largo de 33 años en que me he tenido que inhibir estando en la Fiscalía de San Joaquín de Flores, de Alajuela, de Heredia, en delitos económicos, en fraudes, la historia puede demostrar que nunca ha habido ningún tipo de presión ni ningún tipo de injerencia de mi parte en ninguna de esas causas. O sea, el ejercicio de excusarse, de inhibirse, ha sido totalmente correcto. Y yo creo que gracias a ustedes, con estos mensajes que ustedes van a trasladar a la ciudadanía, van a conseguir que la ciudadanía esté tranquila y que este ejercicio y todo lo que pasó esta semana y está pasando con este caso sea la muestra y la evidencia de que efectivamente hay independencia de todos los fiscales y todas las fiscalas de sus casos, independientemente de si la fiscala general puede o no puede intervenir. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos una nueva manita levantada que es... Tachi, una pregunta. ¿Este video va a quedar grabado para que nos lo presten? Así es, apenas finalicemos la conferencia vamos a hacer el envío del video a todos ustedes. Y los documentos también. Teletica.com. ¿Perdón? ¿Quién? Teletica.com no tiene un nombre específico del periodista o la periodista, de manera que le agradecemos que pueda presentarse antes de hacer su consulta. Adelante, colega. Sí. Don Edgar Fonseca, no sé si todavía lo tenemos en línea porque había solicitado hacer una última pregunta. Podríamos aprovechar el espacio mientras logra conectarse a teletica.com. Muchísimas gracias por permitirme esta pregunta final. Con mucho gusto. Doña Emilia, ¿usted ve alguna relación en las presiones, en los pedidos de renuncia que se están dando en este momento desde el sector legislativo con las investigaciones que ustedes vienen avanzando por supuesta penetración del narcotráfico en partidos, municipalidades y en las visitas de sospechosos de casos narco a la Asamblea Legislativa? Don Edgar, yo creo que más bien a las personas que han hecho esos comentarios es a quien debería preguntársele por qué es que lo hace. Digamos, eso, como yo no puedo mencionar sobre el fondo de los asuntos, no solo de este caso, sino de los que se están tramitando, y además serían apreciaciones subjetivas, y como le digo, yo me estoy enterando por ustedes del comentario de la señora diputada. Yo creo que más bien lo que procede con mucha humildad sería que usted le pregunte a la señora diputada por qué hace esos comentarios. Pero sí le puedo decir que en el Ministerio Público nadie nos presiona para hacer o dejar de hacer lo que tenemos conforme a la ley. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, don Edgar. Nada más para comprobar si tenemos ya teletica.com y no damos por finalizada la conferencia. ¿Tenemos algún colega de teletica.com por ahí? A lo mejor fue que dejaron la mano levantada. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, que estén muy bien y estamos a la orden siempre.